7 de la mañana con 28 minutos y ya se encuentra con nosotros en Noticias 7 la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Actuemos. Muy buenos días. Erika Paredes nos acompaña el día de hoy. Gracias por su presencia aquí. Buenos días, saludos a todos los ecuatorianos que nos están escuchando el día de hoy. Nos gusta preguntar siempre la primera, pues, ¿quién es Erika Paredes? Yo soy una mujer cuencana, una mujer soñadora, trabajadora de un origen bastante humilde. Vengo de una familia de artesanos, entonces desde pequeña sé lo que es trabajar en muebles de madera, pero como toda la familia ecuatoriana normal a pie, ¿no? Cargando muebles, empacando muebles, entregando muebles. Y vengo de valores que para mí son no negociables, porque los he aprendido de mi abuelo, los he aprendido de mis padres, que es la humildad, la honestidad. Y desde ahí me he ido creciendo. Soy una mujer muy alegre, me gusta bailar, me gusta la fiesta, me gusta divertirme con mis amigos, porque siempre digo que la vida no es solo trabajo, la vida también es compartir con las personas que queremos, la vida es también felicidad. Su abuelo trabajaba en la parte abajo del Palacio de Carondelet, ahí tenía un local de artesanías, ¿no? Mi abuelo no trabajaba ahí, pero mi abuelo, me dicen, llegó antes que tú al Palacio de Carondelet. Y le digo, claro, sí. Mi abuelo era un artesano que reparaba los muebles del palacio con el presidente Otto Arosemena. Entonces, claro, mi familia dice, bueno, ahora tú quieres regresar a Carondelet. Le digo, sí, pero esta vez de la mano de Otto. Entonces, es un poco esa historia de superación, ¿no? Yo realmente, mi familia es muy normal, muy humilde. Ahora hablemos del plan de trabajo. ¿Por qué querer llegar a la vicepresidencia? Ya han conversado con Otto Sonnenholzner sobre cuáles serán las actividades de las que usted estará encargada. ¿Por qué quiero ser vicepresidenta? Es lo primero. Porque los ecuatorianos estamos abandonados, estamos a la deriva, no es posible que tengamos que organizarnos y poner en las calles, ladrón que sea atrapado será dado con todo el poder. Mi motivo es realmente, quiero que los ecuatorianos no estén más solos, que seamos su protección, que seamos la persona que necesitan para que esté atrás. Entonces, eso es lo que a mí me motiva y me ha dado esa fuerza para dar un paso adelante para servir al Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los temas que voy a trabajar? Son varios y sobre todo aquí siempre soy muy enfática, ¿no? Con Otto somos un equipo de trabajo, porque yo siempre digo que las mujeres no somos un llavero, no somos un adorno, no es una vicepresidencia de decoración. Tenemos 15 meses y en estos 15 meses tenemos que avanzar a doble velocidad, como un equipo que somos Otto y yo, pero además de nosotros, todo un equipo de trabajo, porque las cosas se tienen que implementar de manera muy rápida. Entonces, ¿hacer qué? ¿Hacer qué? Mira, lo primero vamos a trabajar con un programa que lo llamamos Jóvenes al Poder, que es realmente la parte del empleo joven, porque ¿qué está pasando hoy en día? Que los jóvenes se gradúan del cole, se gradúan de la universidad y llegan y le piden un trabajo y le dicen, bueno, su CV, hoja de vida, experiencia. ¿Dónde van a sacar nuestros jóvenes 2 años de experiencia? La verdad es que no los tienen. Entonces empezamos con programas para apoyar a que tengan a mi primera empresa, que vienen con una parte de créditos, con una parte de formación, pero también con un acompañamiento. Y el otro, vamos a crear una empresa pública de tecnología, y yo digo para todos esos jóvenes tóxicos que a veces están estoqueando a sus novias, que creen que ChatGPT es su mejor amigo y que son lo máximo en TikTok, pues los vamos a buscar, los necesitamos para que nos ayuden desarrollando aplicaciones, para que, por ejemplo, ustedes nos ayuden a solucionar el problema del IES, si nos ayudan con una aplicación en donde podamos tener las citas del IES, que no tengamos que esperar 6 meses, sino que lo podamos hacer antes. Son ustedes el grupo de jóvenes que queremos que estén con nosotros. Perdón, a ver, ¿podemos profundizar un poco más en esta propuesta? Me llama la atención. Es una empresa pública de tecnología, pero van a enseñarle a los jóvenes qué y en cuánto tiempo, primero, en cuánto tiempo la podrían tener lista y estos cursos, cuánto tiempo demorarían. Mira, la empresa para emprendimientos jóvenes es sobre todo, los jóvenes vienen ya con mucha formación, ¿no? Entonces, lo que decimos, son muchos ya expertos en manejos de redes, en innovación. Entonces, aquí entramos en temas ya muy nuevos, o sea, cómo manejas las aplicaciones, cómo utilizas inteligencia artificial, cómo manejas la parte de datos. Entonces, para eso hay jóvenes que ya tienen mucha formación y que no están encontrando trabajo, por un lado, y por otro lado, hay formaciones muy cortas, ¿no? O sea, no necesitas estudiar 4 años para desarrollar una aplicación. Y no, tampoco se necesita, lo que se necesita aquí son ideas, ¿no? Pero quien vaya ahí sale con un título.
esta parte de la empresa joven es cómo les vamos a emplear. De ahí tenemos las capacitaciones profesionales, que son cortas, pero también tenemos las escuelas profesionales que tenemos ya que son para 2 años. Entonces, ahí es una combinación que podemos dar de los 2 ángulos para esos jóvenes que ya se graduaron, que no están encontrando empleos, pero también para los nuevos. O sea, por ejemplo, una formación, un manejo de redes sociales. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Puede tomar 1 mes, puede tomar 2, diciendo que mucho. Y ahí también, ¿qué nos ayudan a hacer? Por ejemplo, hay tantos comercios, tantos centros de turismo en todo el país, que lo que necesitamos es que sus centros comunitarios de turismo, que venga algún joven y le diga, yo le ayudo a traer los turistas acá. Y eso no requiere de ninguna ciencia, esto se requiere del conocimiento y de los chicos que van así, a 10.000 por hora. ¿Se alcanzará en 15 meses a realizar esto que usted nos acaba de comentar, teniendo en cuenta que hay varios frentes abiertos en el país, un fenómeno del niño que se aproxima, la seguridad que cada vez tiene cifras peores? ¿Cómo entonces se realizaría este tipo de cosas? Son 15 meses y uno tiene que avanzar en varios frentes, por eso es lo que digo, somos un equipo de trabajo. La seguridad para nosotros es una prioridad, porque en mi caso yo la he vivido en la inseguridad en carne propia. Mi mamá la asaltaron saliendo del banco en Cuenca, a plena luz del día, con 2 motos. Mi mamá tiene una bala en la pierna porque no se dejó robar, se puso a pelear con el ladrón. ¿Esto es recién? Esto pasó hace más o menos 1 año y medio, y hace 1 año igual nos robaron el local de muebles en pleno centro de Cuenca. El local que teníamos ahí nos vaciaron todo. Entonces, la delincuencia no me la tienen que contar porque la hemos vivido. Y ustedes me dicen, ¿hizo tu mamá la denuncia? No, porque le da miedo, como la mayor parte de ecuatorianos. Dice, vas a ver dónde vivo y en 4 días lo más seguro es que me encuentren en las calles. Pero ¿cómo hacer tantas cosas en 15 meses? Porque son cosas factibles y para mí lo más importante, y sobre todo porque llevo trabajando muchos años en las Naciones Unidas, en la ONU, y el modo con el que nosotros trabajamos es, no hay que dejar a nadie atrás. Entonces ya tenemos los mejores equipos para trabajar en estas propuestas. También lo que estamos proponiendo son estructuras del Estado que ya existen, que simplemente tenemos que hacerlas, que se potencien y que se mejoren. El tema de seguridad, hay una estructura, pero lo que no hay una voluntad de hacer las cosas bien, no hay una decisión de proteger a nuestros policías, de equiparlos para que nos puedan defender a su vez. Lo mismo con la parte de tecnología e innovación. Hay estructuras en el MIPRO, hay estructuras en varios de los ministerios que tenemos, es decir, ¿cómo utilizamos eso para generar más empleo? Para mí es mucha falta de voluntad lo que existe. Hoy en día el 35% del presupuesto del Estado está implementado. ¿Qué quiere decir? Que sí hay plata en el país, pero lo que no hay una voluntad de ejecución. ¿Y qué pasa? El dinero se queda en Quito, y ni siquiera digo en Quito, en la capital, porque no se distribuye a todas las parroquias de la provincia de Pichincha, se queda realmente en un sector muy pequeño, pero no está llegando a todas las parroquias, a todos los cantones del país, porque no hay una firme decisión de hacer las cosas bien y no se tiene un conocimiento de cómo maneja el Estado. Entonces, con Otto no estamos aquí para improvisar, ya lo hemos hecho, tenemos un conocimiento en el sector público, tenemos formación, y por eso es que las propuestas que estamos haciendo tienen un respaldo en presupuesto, en tiempo, en ejecución. A mí me queda una duda. ¿Quién sería en un eventual gobierno de Otto Sonnenhösner con Erika Paredes? ¿Quién estaría a cargo de la seguridad? Porque usted va a trabajar temas sociales, Pedro Pablo Duarte tendría otras funciones, Otto Sonnenhösner evidentemente como cabeza central. ¿Quién estaría al frente de la seguridad? La seguridad va a estar al frente de Otto. Otto va a estar al frente de la seguridad, obviamente con todo un equipo de trabajo, porque un trabajo no se puede hacer solo. Aquí se necesita un equipo de especialistas, de expertos, de cooperación internacional, o sea, de ver qué se está haciendo en otros países, porque si no hacemos esto con inteligencia y con una inteligencia real, la batalla el gobierno del Ecuador la va a seguir perdiendo y nosotros la vamos a ganar. Entonces, Otto la va a liderar, pero con un gran equipo de trabajo, porque solo no se puede hacer nada, como nada en la vida, ¿no? Tenemos que caminar de la mano de alguien. Le preguntaba hace un momentito cómo hacerlo en 15 meses y ahora le pregunto, además de tener solo 15 meses, ¿les va a alcanzar el financiamiento? Y esto le pregunto porque tenemos también próximamente esta consulta popular sobre el Yasuní. Petroecuador dice que se perderían 1.200 millones de dólares ahí. ¿Cómo entonces hacer toda esta gestión sin financiamiento? Hay mucho dinero en el Ecuador, lo que no hay
es una capacidad de ejecutar. Te decía que el 35% del presupuesto público está implementado. Te doy, por ejemplo, otra cifra muy grande. La cifra de la corrupción llega a costar entre 5% a nivel global del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, otro tema en el que voy a trabajar para generar más recursos es en la lucha contra la corrupción. No la lucha contra la corrupción de llegar y decir este robó o demás, sino haciendo las cosas bien. Trabajé en México, en Guatemala y en Honduras en compra de medicamentos con Naciones Unidas y les logramos ahorrar $600 millones. 600. Pero ¿no les afectaría, por ejemplo, que si de ganar el sí en la consulta popular no reciban $1.200 millones para las arcas del Estado? Lo uno que tengo que decir es, por ejemplo, con compras eficientes como estos $600 millones que les ahorramos, ¿qué pasa? Esos $600 millones que ahorramos en México y varios países, se hicieron más dinero para el Estado para que podamos comprar más. Esa es una primera fuente de financiamiento, porque cuando nadie roba, la plata alcanza. Esa es la verdad. Con el Yasuní no son 1.200 millones. 1.200 millones es lo que el Ecuador está exportando. Si tú le quitas el costo de refinamiento y demás, estamos hablando de 300 y 400 millones. En la ONU yo he logrado movilizar con un equipo de trabajo en el tiempo que estuve ahí, los últimos 5 años en ese rol, $6.000 millones. O sea, tengo una expertise en todo lo que es financiamiento internacional, financiamiento verde, negociaciones. Entonces, de ahí nuestra oportunidad de poder atraer fondos para bonos verdes, para bonos de carbono, para diferentes ámbitos en ese tipo de mercado. Ahora, hay que ser sinceros, ese dinero no va a ser completamente suficiente para suplir lo que sería una demanda de tantos años. Vamos a llegar al año 1, 2, al 3 probablemente, pero lo que está ahí es algo de largo plazo. Lo que hay que pensar también es que tenemos que transicionar a una nueva economía. O sea, el mundo entero estamos unidos por un cambio climático. ¿Por qué el Niño se viene tan fuerte? Porque el planeta se está calentando, porque el Chimborazo el hielo se está derritiendo, por un cambio climático. Entonces, entramos en una transición. Pero hay quienes dicen, ok, no petróleo, vamos por la minería, pero también hay colectivos que se oponen a la explotación minera en el Ecuador. La explotación minera es un tema que, si no se hacen las cosas bien, es completamente destructivo. Y yo lo ha pasado en Azuay, lo ha pasado en varias provincias, en donde la gente, los ciudadanos se unen por la protección del agua y de los recursos hídricos. Una explotación mal manejada es una destrucción total. Y te digo más sobre el Yasuní. Yo acabé de llegar recientemente del Yasuní. Si me ven, estoy llena de picados. ¿Por qué? Porque nadie les está preguntando a las personas que viven en el Yasuní, en Aguarico y en Tiputini, ¿qué opinan sobre la explotación? Es fácil que desde Quito, que desde Cuenca, desde Guayaquil, pero digamos, las comunidades no va a están explotar. diciendo, queremos que continúe la explotación petrolera porque de ahí sacamos ingresos para vivir. Yo me hubiera imaginado eso, ¿no? Porque yo trabajé en el Yasuní muchos años, o sea, esta vez que me fui era más de 20 veces que había ido ya. Y consulté a varias personas, y esta es la injusticia social con los recursos del Estado, que a mí personalmente me indigna. O sea, de donde está la explotación tienes unas 4 comunidades que se benefician directamente, y digo beneficio entre comillas, porque le dan un poquito de educación y le dan empleo. Te cruzas del río Napo y las escuelas están hechos pedazos. O sea, en una escuela estábamos ahí, en una aula llena de goteras, y los niños de al lado tomando clases, no tienen iluminación. El costo de la gasolina ya es entre $4 y $6. Entonces, si tú me dices que el petróleo que sale ahí, que en lugar de respirar aire puro que respiraban, hoy respiran todos los barcos que bajan el petróleo, y ni siquiera ahí, al lado de donde está la explotación, de donde en teoría se exportan estos $1.200 millones, ahí no les llega nada. ¿Cómo está llegando a todo eso el país? Entonces, el Ecuador sacrifica muchos recursos, pero si eso no se implementa de manera correcta, ¿de qué sirve que estemos destruyendo el lugar más mega biodiverso del mundo? O sea, no estamos hablando del Ecuador, sino del mundo. Para que la ciudadanía, quienes nos están mirando, sepa, usted trabajó con Ivonne Baqui en la iniciativa Yasuní ITT. Usted nos dice que ahora usted pues tiene muchas capacidades para atraer inversiones en bonos verdes, etcétera. ¿Por qué entonces no se logró en ese periodo con Ivonne Baqui pues lograr, valga la redundancia, esta iniciativa Yasuní ITT? Por una simple razón. La iniciativa Yasuní era una iniciativa que llegó antes de su tiempo. El modelo que nosotros proponíamos al mundo, que era dejar el petróleo bajo tierra, no existía en el mercado internacional. No existía, o sea, no había una forma de compensar, no había unos bonos red. Es una parte muy técnica, pero
en esta década esto ha ido avanzando muchísimo. ¿Por qué? Porque el calentamiento global es tan grande que los mercados internacionales, los países más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos acaba de pasar el año pasado 2 leyes en donde financian no miles de millones, sino trillones para la lucha contra el cambio climático. Reactivaría entonces de esa iniciativa. Por supuesto, o sea, indiferentemente de lo que los ecuatorianos decidan, esa es una fuente de financiamiento internacional para el Ecuador, porque no solo tenemos el Parque Nacional Yasuní, el Ecuador es un país que protege la vida y tenemos muchos parques nacionales en donde vamos a trabajar. Pero ahí te digo otra cosa. Uno tiene que amar y cuidar la naturaleza, pero no podemos llegar a la Amazonía o a la costa o a la sierra y decir no corte el árbol, no contamine, no case a los animales. ¿Y de qué vive la gente ahí? ¿Del aire? No se vive. Entonces, el desarrollo y la conservación tiene que venir de la mano de también opciones de empleo, de trabajo para esas familias, turismo comunitario, pequeños negocios. Si no, no hay sostenibilidad. O sea, sin conservación y empleo y desarrollo no hay sostenibilidad. Por ejemplo, con las Islas Galápagos y con este decreto que genera un fondo fiduciario para la conservación, ¿ustedes lo mantendrían, lo mejorarían o qué harían con ello? Para mí lo principal es que se tiene que empezar a transparentar, porque claro, es muchos dineros, mucho recurso que está ahí. ¿A dónde está yendo la plata? ¿A dónde va a quedar? Una plata quedó para el canje de deuda. Ok. El resto, ¿dónde está? ¿A dónde va a ir? Porque qué maravilla que hagamos todos estos canjes de deuda y que lleguen los bonos. Pero si la plata nos sigue pasando lo mismo que con el petróleo, que la plata no está llegando a esos que más lo necesitan, ¿de dónde sale? Entonces, la plata que llegaría, por ejemplo, de los temas de bonos, ¿irían a seguridad o cuál sería el primer rubro al que trasladaríamos? Eso se redistribuye, claro, para todo lo que es una educación del país, para medicamentos de los hospitales, pero una buena proporción tiene que quedar del lugar en donde están saliendo los recursos y sobre todo, incoherentemente, de donde salen los recursos más ricos del país, son las zonas más pobres del país y eso no es justo. Bien, nos queda corto el tiempo para poder seguir conversando. Me tiene que volver a invitar. Sí, claro. Sí. Así es, entonces muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí. Muchas gracias. Conversábamos con Erika Paredes, compañera de fórmula de Otto Sonnenholzner de la Alianza Actuemos. Con esto nos vamos a una pausa, Laura.